Buenas tardes, queridos amigos. Damos inicio a la octava charla de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga, la arquitecta urbanista española Pilar Díez Rodríguez, con la charla Restaurar la arquitectura de tierra. Buenas prácticas. Pilar es arquitecta urbanista y máster en restauración del patrimonio por la Universidad de Valladolid. Su trayectoria está ligada principalmente a la restauración y ha obtenido varios premios. Uno de ellos es el Centro Temático del Palomar de Castilla y León 2015, entre otros. Desde el 2016 trabaja en Paredes de Nava coordinando la escuela taller, rehabilitando las antiguas escuelas y el convento de San Francisco. Junto con el artista Miguel Macho rehabilitaron Ashur Laboratorio Cultural y es cofundadora de Made in Tierra Spain con la arquitecta Ángel Castellanau, creando redes de colaboración e investigación, y han impartido talleres y conferencias en España y el extranjero. Y por supuesto, también es miembro de la red iberoamericana Proterra. Adelante, por favor, Pilar. Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias, Ramón, por la invitación y, bueno, sobre todo por todas las jornadas que estás haciendo de divulgación. Yo creo que esto nos hace estar muy cerca a todos, realmente, y difundir muchísimo más nuestro objetivo, tema común. Pues hoy me toca hablaros de restauración y que es a lo que me he dedicado prácticamente, bueno, casi desde mis estudios en la carrera, ¿no? Y lo voy a hacer primero situando un poquito dónde estoy, dónde me encuentro, porque al final España siempre suena Madrid, Barcelona, las grandes capitales, pero digamos que yo me encuentro aquí en Palencia, es esa manchita amarilla en el centro de Castilla, más al norte de Valladolid, de Madrid, a medio camino entre el mar, ¿no? Pero una zona con una llanura muy extensa, y que llega a los pies de las montañas de la cordillera del norte. Una provincia que digamos que tiene como 4 comarcas, más que nada por las características paisajísticas. Y digo esto porque voy a hablar de la restauración desde un punto de vista territorial, como aprendí de Peridis, ¿no? Lo que es el territorio como una suma de paisaje, patrimonio y de personas. Entonces, en el paisaje que nos encontramos, en esta zona casi esteparia, ¿no? Con un salto térmico muy grande, desde casi 35 grados que tendremos ahora en verano a -5, -10 grados que pasamos los inviernos, ¿no? Nos hace este paisaje que cambia mucho y, como veis, un paisaje muy poco antropizado, ¿no? Con muy poca presencia de construcciones, de pueblos, ¿no? Digamos que siempre han estado separados de zonas, digamos, casi de repoblación, con una época medieval en la que nos ha dejado un patrimonio muy potente, con algunos de estos castillos, que todos, llegado un momento, sí que ya han reconocido como patrimonio, y es como la arquitectura que se conserva, sobre todo, con un eje que es el Canal de Castilla, una obra del siglo XVIII que trataba de unir precisamente nuestro territorio con el mar, ¿no? Con el mar, pero no solo con el mar, sino con ustedes, ¿no? Allá hasta Sudamérica, ¿no? Para generar rutas de lana, eh, pero que también tiene una arquitectura de tierra muy importante vinculada a él. Y una provincia que está atravesada por el Camino de Santiago, el Camino de Liébana y una zona muy potente de arquitectura románica. Esto, digamos que es lo más conocido, pero también aquí, utilizando el mapa de Terra Incógnita, nos encontramos que la arquitectura de tierra, sobre todo en este mapa que está hecho en función un poco de las técnicas, en la zona centro donde nos encontramos, se acumulan todas. Digamos que tenemos como una potente arquitectura de tierra. ¿Por qué? Porque es el material que tenemos. Llegamos a descubrir
asentamientos que van incluso al periodo antes prerromano, ¿no? de los baceos, los primeros pobladores. Aquí en Paredes de Navas se está excavando ahora mismo una muralla de tierra con una técnica que todavía tendremos bastante para debatir sobre ella, sobre cómo está construida. Aún restos de arquitectura romana también muy importantes, como la villa romana de la Olmeda, ¿no? Que sí que es un hito en las villas romanas aquí de la península. Pero luego ya nos encontramos a que si quitamos un poco de esta piel, nos encontramos esta arquitectura de tierra, como este castillo, ¿no? que ha perdido todo ese revestimiento, y una en el que ya vemos sus técnicas, somos capaces de leer ahí los mechinales, ¿no? de la propia construcción del tapial. Este es el palacio de Pedro I, también de esa época mudéjar, pero nos encontramos también luego ya otra arquitectura que tiene que ver con la tierra y con esas cubiertas vegetales, que no es que sean cubiertas vegetales, sino que está excavado dentro del propio terreno, ¿no? Aprovechándose de esas arcillas, esa arquitectura horadada en la que podemos leer incluso las muescas de cómo se ha construido, ¿no? Con esos pasadizos reforzados, pero que desconocemos realmente hasta para qué han sido utilizados. En algunos casos como bodegas de vino, pero por ejemplo en este pueblo, en Astudillo, los túneles tienen una envergadura que no hay ningún rastro, ¿no? de a qué se pudo dedicar eso, ¿no? Defensivo, son zonas de repoblación en las que hubo muchas guerras entre las fronteras de Castilla, de León, también con los árabes. Entonces, realmente, de lo que es la historia, nos queda poco para saber el qué. Luego, una importante arquitectura ligada importante sobre todo por la cantidad, pero no por su estado de conservación precisamente, ¿no? Una arquitectura ligada al trabajo en el campo, precisamente. Estas son las casetas de aperos con los pozos, sobre todo de adobe con teja, que prácticamente vemos cómo se están volviendo al terreno, ¿no? Por la falta de uso, porque ya digamos que las técnicas en las que se trabaja en el campo poco tienen que ver, ¿no? con este tiempo. Y luego no puedo dejar de mencionar una arquitectura de tierra que tiene mucha importancia en este territorio, que es la de los palomares. Vemos aquí un poco cómo son los asentamientos de los pueblos, prácticamente pues casi preparados para ser defensivos, ¿no? Forma de almendra, un origen medieval, y palomares que tienen formas muy singulares, como este en Astudillo, que imita el castillo, pero que es de tierra, pero fijaos ya cómo está todo el revestido de cemento. Los palomares más grandes, circulares, en Villamartín de Campos, otros en los que aquí vemos cómo es esa construcción precisamente de pasillos concéntricos en el caso de los circulares y la estructura de madera. Aquí cómo se subía, ¿no? Para recoger cuando esto se utilizaba sobre todo para el autoconsumo, ¿no? Una arquitectura que algunos todavía tienen en uso, otros no, pero lo que vemos aquí, por ejemplo, ya es el trazado de esas calles, de esos pueblos medievales, ¿no? Esas partes que eran restos de esas murallas o zonas más defensivas, más cerradas, hechas con tapia sobre el basamento de piedra, y sobre todo esa construcción en algunos pueblos del caserío, de lo que queda de ese caserío, con esa arquitectura de tierra tan característica en la que se reforzaban lo que son los recercados de la ventana, o la puerta, ¿no? Que son los lugares más dañados, esos zócalos. Aquí también con sillares, pero con sillares aquí ya vemos cómo se van transformando, cómo se van forrando, cómo se van cubriendo. Esta que sí que es un ejemplo de restauración con esa trulla que es muy propia de aquí, de una zona específica de Tierra de Campos, ¿no? Que es la arcilla con muchísima paja. Y otra serie de técnicas como los encadenados de piedra o la estructura de madera, pero también revestida los entramados, ¿no? Revestida al exterior, colocado de cualquier manera. Tenemos que decir que esto no es zona sísmica, y eso realmente nos permite
que edificios que tienen grandes grietas o gran deterioro aún así se mantienen en pie, ¿no? Digamos que nuestro problema es más el meteorológico, ¿no? Cómo es el desgaste. Esta sería una arquitectura más ligada a la ciudad, ¿no? De casa de campo. Y tenemos también todavía tradiciones vivas ligadas también a esos periodos, pero aquí ya vemos en la imagen de abajo lo que sufrimos en esta zona de España, sobre todo es el fenómeno de la despoblación, ¿no? Muchísima gente se fue, entonces muchísimas de esas casas, ya no solo las que ligadas al tema agrícola, sino las propias viviendas se han abandonado y no solo viviendas pequeñas o más como hemos visto, sino casas señoriales como esta, que vemos ahí el detalle del escudo, ¿no? Una casa hidalga, una casa con un valor patrimonial, abandonadas porque, bueno, este pueblo cada vez con menos habitantes, estamos hablando que los pueblos aquí andarán entre los 600, 500 habitantes, 1000 como mucho, y entonces este abandono, sobre todo a partir de los años 60, 70, lo que nos hizo fue perder a los técnicos, a los constructores que sabían utilizar este material. Llegó el cemento y entonces, aunque hay gente que con muy buena voluntad intenta arreglar y mantener sus casas, podríamos decir que muchas de esas intervenciones que se están haciendo son casi más desastrosas que no intervenir en ellas. Vemos aquí tapias dadas completamente de cemento, que están haciendo subir todavía más las humedades, o mallas metálicas que se ponen dentro. Aquí vemos también una tapia completamente de adobe que se ha dado de cemento, ¿no? Y lo que ocurre, ¿no? Como esto se separa, se despega, y al final digamos que estas intervenciones de restauración lo que están haciendo es producir muchísimos más daños que lo que realmente están arreglando. Vemos aquí, por ejemplo, también un muro perfecto, ¿no? Que realmente lo que tiene son unos problemas de humedades abajo por esa falta de mantenimiento, y el día que se decide hacer ese mantenimiento, pues va y se hace un zócalo de cemento, con lo cual lo que se está consiguiendo es que ese deterioro pues aumente. Entonces, digamos que en este contexto, al final, cuando uno trabaja aquí, lo que te encuentras es siempre la primera pregunta, ¿no? De si esto se puede restaurar, sería mejor que lo tiro, es caro, mejor, va, ¿cómo intervenir? O sea, no hay una decisión clara y sobre todo un conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, mi planteamiento es aquí en este contexto rural en el que vivimos, es la arquitectura que tenemos que resta en pie, digamos que es una arquitectura sostenible ya, ¿no? Esta arquitectura de tierra o esta arquitectura hecha con los materiales locales, es una arquitectura kilómetro cero ya, digamos, no está hecho con lo que tenemos, ¿no? Entonces, a la hora de intervenir con ella, lo que hay que intentar es utilizar esos materiales cercanos, plantear intervenciones que sean fáciles y económicas, fáciles que incluso los propios propietarios puedan hacerlo ellos mismos, ¿no? Y sobre todo que cada una de las intervenciones que hacen tengan una visión como integradora del contexto en el que están, porque al final casi es como el recuperar esto es casi una posición de resistencia, por así decirlo, ¿no? Que suele llamar a que cuando una de las intervenciones va bien, o sea, suele llamar a otras, ¿no? Siempre hay un efecto de cuando se empieza a arreglar un edificio en una calle, luego los demás también, ¿no? Entonces, partiendo como de parámetros de ecodiseño, yo me quedo con los primeros, no construir si no es necesario. O sea, aquí tenemos un montón de edificios para rehabilitar, no tenemos por qué derribar esa arquitectura que está construida, sino lo que podemos hacer es ponerla en valor. Aunque si veis ahí ya señalo en rojo que el problema sobre todo es que hemos perdido a los profesionales que sabían hacerlo. Entonces, cuando intervenimos con tierra, que ahora os voy a contar unos ejemplos de todo esto,
en cada sitio el principal, bueno, no es un problema, cada sitio tiene su tierra propia, ¿no? Entonces esto es el problema de que no valen las recetas mágicas y entonces en cada sitio tienes que ver cómo intervenir y cómo puedes utilizar el material que tienes en el lugar. Las bondades de la tierra, que no dejamos de oírlas en una sola charla, ¿no? Es una arquitectura sostenible, el material cercano, ese comportamiento térmico, como bioclimática, también ahora mismo, que es lo que se está hablando, es del ciclo de vida, incluso cómo potenciar la rehabilitación o la recuperación, ¿no? de la economía a través de la rehabilitación. A ver, la tierra, tenemos un material maravilloso para actuar con ello y sobre todo actuar en lo que ya tenemos construido. Entonces, os voy a contar algunas de estas obras que he hecho. Este es el centro temático del Palomar de Tierra de Campos. Con este ganamos este concurso de ideas que fue en el 2003 y el edificio lo acabamos en el 2005. Y el planteamiento precisamente para que ganó el concurso fue el tema de plantear una rehabilitación en un edificio dentro del casco urbano, para que precisamente, o sea, los palomares se encuentran todos alrededor de los municipios. En cambio, haciendo la rehabilitación, planteando el centro dentro del propio municipio, o sea, lo que obligas es a generar todo ese flujo de personas que quieren recorrer esta arquitectura, ir a visitar también ese centro del municipio, ¿no? Y generar, digamos, una economía o una dinámica también dentro, favoreciendo el lugar. Entonces, el planteamiento fue restaurar este edificio, que era una antigua vivienda, del que se había caído completamente la cubierta. Y había que contar la arquitectura a través de otra arquitectura. Dentro de las bases, digamos que ya también hasta nos obligaban a hacer una reproducción de Palomar. Pero el planteamiento no fue hacer una reproducción de poliestireno, sino reutilizar los propios adobes del edificio de la parte caída del edificio, para construir una celosía que nos generara ese entorno, ese recorrido curvo en el que contar la historia de cómo se construye el propio Palomar. Sobre todo luego recuperamos la cubierta también con madera, siguiendo la geometría, digamos, tradicional de las cubiertas de la zona, ¿no? Y todo un recorrido a través de la propia arquitectura. Que es otra obra, ha sido la restauración, pues, de esa vivienda de campo, ¿no? que os he puesto también antes la imagen. Este era un edificio que había sido ocupado, que había sido incendiado, y directamente el planteamiento con los propietarios vuelve a ser lo mismo. Esto está para tirarlo, esto no se puede hacer nada con ello. Afortunadamente, después de muchísimo trabajo, llegamos con ellos a la conclusión de que por qué no rehabilitarlo, ¿no? Aunque no lo creían posible, pero aquí lo que hicimos fue gestionar completamente la obra y sí que llegar a ese momento de rehabilitación de los muros, cosido de las esquinas, refuerzo del entramado y sobre todo hacer un acabado exterior de cal, ¿no? Que protegiera completamente el edificio, ¿no? Ahora es una casa para campamentos para niños, ¿no? que la disfrutan bastante. En este llegamos tarde, en el sentido de que al final, o sea, ya no había vivienda, pero por lo menos conseguimos que la tapia, que era de tierra, se conservara, sobre todo en un sitio tan importante como era la puerta del propio castillo del municipio. Este otro, que digamos en este trabajo es el Monzón de Campos, es el laboratorio cultural que estamos rehabilitando desde hace, pues, prácticamente 10 años, ¿no? Junto con el artista, con Miguel Macho, porque es su estudio. Digamos que cuando lo encontramos, también el planteamiento era: esto es un edificio para derribar. O sea, lleva abandonado más de 10 años, prácticamente el techo estaba que se hundía completamente. Es una tipología, digamos que exteriormente sí puede recordar a las viviendas, a las casonas en las que tienen ese primer cuerpo de piedra y el segundo, aquí en este caso, de tapia o de adobe, ¿no? Pero
digamos que cuando empezamos a intervenir y empezamos a retirar todo lo que estaba construido en su interior, que como veis estaba completamente, digamos, convertido, había sido un establo, una cuadra. Lo que descubrimos es otra arquitectura oculta dentro de la propia arquitectura, que son estos arcos de una arquitectura fortificada, que no llegamos a saber ni siquiera realmente muy bien lo que pudo haber sido aún. Seguimos en ese proceso todavía, pero sí que la restauración nos ha llevado a quitar toda esa serie de añadidos y de desfiguraciones, que es algo que es muy, muy común aquí, que te convierten la arquitectura en algo, o sea, la hacen desaparecer, por así decirlo, ¿no? Descubrimos aquí el pilar, toda la estructura de madera, y estamos hablando de un edificio de unos restos que datan pues, del siglo X aproximadamente. Tuvimos que hacer toda una serie de intervenciones porque, claro, estas grietas, que son las que os digo, son grietas que asustan, pero al final muchas veces son grietas que es un cambio de material, no hay una traba entre los cuerpos y simplemente se trata de volver, de coser, de volver a dar esa conexión, de rejuntar y de volver a rehacer esos muros y esas conexiones. Este es el resultado de la restauración de ese patio con morteros de cal, también para reforzar en esas esquinas, y recuperamos una zona de ese muro de piedra, ¿no? Ese forro, digamos, de piedra. Al final es una técnica mixta. Aquí, digamos que hasta la parte más antigua, la junta entre las piedras está hecha de tierra. Esta es la parte de arriba, de tapial, en el que el problema principal que había, bueno, al desaparecer el tejado, es la desaparición de ese zuncho, de esa cadena perimetral, ¿no? que te ate toda la coronación de los muros para que trabajen de una forma cohesionada, ¿no? Aquí, al tener que sustituir la cubierta, ya sí que la opción fue plantear una operación más contemporánea, ¿no? Utilizar un material tradicional, sí, como es la madera, pero realizamos una bóveda de madera a partir de unas láminas de contralaminado. Este es el resultado. Todo el resto de la intervención son madera, recuperación de ventanas, recuperación de materiales de otras obras, de otros lugares, ¿no? Para reutilización, en definitiva. Este es el resultado exterior. También en el que tuvimos que recuperar esos muros y cómo aparecieron esos arcos de piedra ocultos. Lo bueno de estas intervenciones y el llegar aquí fue que, mira, nos permitió de alguna manera, casualmente, el hacer una de las primeras actividades en las que conocimos a Ramón y entramos ya en contacto con Ángels también y toda una serie de gente muy involucrada en el tema. Esta fue como la primera intervención de recuperación de un espacio de degradado de allí del municipio, que ahora se ha convertido en las zonas de huertas de la localidad, ¿no? En la que tú vas ahí a la sombra, pasar un rato a comer después de estar en tu huerto, ¿no? Eso se lo ha apropiado la comunidad muy, muy bien, la verdad. Otra de las intervenciones que hicimos ahí en el pueblo ya sí que fue este dragón que lo utilizan los niños para jugar. ¿Es restauración propiamente dicha? Sí, del entorno. Hablamos aquí de cómo intervenir, de cómo hacer que las personas también se involucren con estas técnicas de alguna manera, ¿no? Aquí fue sobre todo también con los morteros de cal, los colores, para que no las vean como algo completamente ajeno, ¿no? Al final también es más fácil aprender divirtiéndote de alguna manera, ¿no? que ir a un curso propiamente dicho. Es otro tipo, ¿no? de perfil. Esta es la restauración que estoy haciendo en Paredes de Nava, que llevamos ya varios años, varias ediciones del programa de escuelas taller aquí, del programa mixto, que es lo que derivó aquí el programa de escuelas taller. Eran las antiguas escuelas, un edificio de tapia anexionado al que era el propio convento de San Francisco.
prácticamente llevado a la ruina, aunque esta foto es ya de cuando se había hecho la rehabilitación de las cubiertas. Y entonces, a partir de dos módulos que organizamos de albañilería y de carpintería, comenzamos a restaurar toda esta parte del edificio, ¿no? Haciendo, o sea, son chicos jóvenes, chicos que han dejado de estudiar, gente también más mayor, mujeres, y son los que se han animado a participar en el programa, en un edificio que realmente es muy querido porque prácticamente toda la gente mayor ha pasado por estas escuelas, ¿no? Entonces hemos hecho desde técnicas de restauración, pero a la vez aprender haciendo, ¿no? Que es el leitmotiv, ¿no? del tema de las escuelas taller. Refuerzo de las vigas, recuperación de la carpintería de madera, de toda esta galería, galerías de madera que eran una técnica pasiva, ¿no? De captación de calor en invierno, completamente bien orientados estos edificios, ¿no? Se convierte casi en una calefacción natural, ¿no? Las vigas completamente, bueno, muchas dañadas por la humedad, por los xilófagos, sobre todo, ¿no? En el tema de los encuentros con los muros. Aquí con Clemente, que es un monitor excepcional, y sobre todo aprendiendo a algo completamente necesario en estos pueblos, ¿no? Que es a restaurar y a utilizar técnicas compatibles con los edificios en los que estás interviniendo. Aquí vemos la galería por dentro acabada, cómo hacen las prácticas para hacer arcos, toda la restauración. Claro, también hay un momento que en este edificio pues se intenta restaurar y lo que se hace es aplicar cemento en todos los tapiales, en toda la tapia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que eso lo que ha creado son precisamente todos esos problemas de humedad que prácticamente lo estaban arruinando, ¿no? Entonces aquí todos los participantes aprenden precisamente, veis aquí los morteros son tapias encadenadas que precisamente la leyenda, ¿no? La llaga entre los ladrillos es de tierra también el material, entonces aprendiendo a sustituir, aprendiendo a quitar esos ladrillos y aprendiendo a quitar todas esas placas de cemento, ¿no? Aquí aprendiendo a aplicar esos morteros de cal, y este es el equipo ya que tenemos este año, en el que voy a destacar precisamente el trabajo de las mujeres albañilas, que desde el primer año que comenzamos, en el que solo había una, ahora el 50% de las participantes son mujeres, y a mí me parece que es bastante significativo las ganas que le ponen y el entusiasmo para entrar en un trabajo que de primeras, o sea, no va a tener una gran salida profesional para ellas, pero en cambio creo que va a ser simplemente una cuestión de tiempo. Así es como llevamos el edificio ahora, que está, bueno, lo que es la fachada ha quedado aquí la parte de abajo. Y esto será la siguiente parte del edificio, que es la bodega que acometeremos en el tema de la restauración. Paredes de Nava es un municipio en el que te puedes encontrar prácticamente todas las técnicas, o sea, los tapiales, adobe y todas las patologías también posibles. Tiene estos trullados o revocos de tierra y paja que la hacen muy reconocible, pero también es una arquitectura que digamos que ahora mismo podemos también contarla casi con los dedos de la mano. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las diferencias entre los trullados que llevan paja de trigo, los que tienen paja de centeno, y sobre todo la patología más principal de ellos es cómo les ataca la humedad, o sea, son un revestimiento que necesita de un mantenimiento. Entonces, uno de los trabajos que empezamos a hacer hace un par de años, precisamente con unos Erasmus Plus que vinieron aquí con nosotros, fue a comenzar a esa documentación de esta arquitectura tradicional del municipio, porque una parte importantísima de la restauración es documentar, o sea, el saber hacia dónde vas o lo que tienes que localizar a la hora de hacer una planificación real de cómo intervenir o cómo ponerlo en valor, la verdad. Estos son los Erasmus Plus que vinieron desde Italia. Este año los intercambios están más difíciles. Y en la línea de documentar del patrimonio,
también os contaré que estamos trabajando desde hace varios años con un equipo de los arquitectos más jóvenes, precisamente de aquí del colegio, en un proyecto que se llama Palomares de Palencia, precisamente para documentar esa arquitectura tan importante que llega casi a 1000 en la provincia de Palencia, y hacer esa caracterización a la hora de seleccionar también por dónde intervenir, poner en valor los conjuntos. Han salido, os recomiendo esa página web, Palomares de Palencia, en la que todo este trabajo de documentación, pero documentación no desde un punto de vista histórico, sino desde un punto de vista técnico, arquitectónico, paisajístico, territorial, ¿no? De cómo esta arquitectura de tierra está configurando el propio skyline de los edificios, ¿no? Son a veces conjuntos tan importantes, ¿no?, que no se puede entender el propio edificio, no está completamente ligado el propio pueblo no está ligado completamente a la identidad del municipio, esta arquitectura. Esto sirvió para divulgar, ha servido para ir divulgando, sobre todo los primeros 9 municipios en los que documentamos. El año pasado documentamos también todos los de la zona del Camino de Santiago, y luego también cuando documentas y visitas, pues generamos una serie de rutas y actividades en las que, pues oye, también ves cómo en algunos municipios, algunos propietarios, pues bueno, han transformado esta arquitectura en otra cosa, ¿no? Pero eso también sirve para conservarla, ¿no? Usos compatibles y usos, puesta en uso de uno que estaba en parte de ruina, como un semillero. Este está cercano a un bar y lo usan como sala de exposiciones, en Vilalcázar. O sea, quiero decir, al final hay otros usos posibles para poder mantener la arquitectura, ¿no? Y luego también el año pasado, ya desde Made in Tierra Spain, junto con Ángels, como enfocamos los talleres que hacemos en verano a las técnicas de intervención de cómo restaurar un palomar. Y intervenimos en este que está en el propio Paredes de Nava. Made in Tierra Spain, no puedo no mencionarlo porque al final aquí lo que tratamos es de llegar desde una forma lúdica, por así decirlo, pero profesional, a técnicos, a personas interesadas, para dar a conocer y divulgar estas técnicas y esta arquitectura, ¿no? Y sobre todo colaborando pues con grandes profesionales interesados. Y dentro de estas actividades pues también estuvo el venir aquí al Siacot, a Oaxaca, ¿no? Todas estas técnicas de restauración de edificios, ¿no? Vamos a coser grietas, esto es posible arreglarlo, que son las preguntas que siempre surgen, ¿no? Cómo restaurar con barbotina, yo no sé si me estoy extendiendo demasiado, cómo recuperar estos acabados, cómo hacer esas pruebas, ¿no? Y como resumen final de todo ello, sí podría hacer esta cadena, ¿no?, que se va haciendo más grande, ¿no? Como el tema de dar a conocer las técnicas de construcción también implica dar a conocer estas de restauración, así podemos conseguir que las restauraciones sean correctas, ¿no? Del mismo modo, cambiar esa percepción de la arquitectura, ¿no? Implicar a la ciudadanía en esos mismos temas, ¿no? Sobre todo crear redes es importantísimo, colaborar con instituciones, con particulares, con empresas, con profesionales, pero siempre desde ese punto de vista de la profesionalidad, de la calidad, ¿no? Y al final eso también redundará en esa arquitectura contemporánea, ¿no? Y como frase final, la de René Dubos, piensa global y actúa local, que yo creo que es la que nos mueve en todo esto. Y no sé si he ido demasiado deprisa o hay alguna pregunta que queráis hacerme en concreto sobre algún tema. Sí, pues sí, fue un poquito contundente, rápido, pero muy bella la charla. Preguntan en el Facebook, ¿en dónde pueden encontrar bibliografía de todas estas construcciones? Sobre todo, bibliografía hay mucha.
Por ejemplo, del tema este de Palomares de Palencia, yo les invitaría a precisamente entrar en esa página web. Luego hay alguna publicación directamente en esta web y bueno, otra que saldrá ahora dentro de nada sobre todo lo que hemos documentado sobre el camino de Santiago. Hay alguna tesis doctoral que se hizo también sobre el tema que es bastante interesante y supongo que esa en repositorios que puedo intentar localizarla a ver si se puede pasar. Correcto. Pero Pues, bueno. Muchas gracias. Abrimos los micrófonos si quieren comentar algo. Os dejo estas trullas de fondo. Yo quisiera comentar alguna cosilla. A ver. Bien. A ver, voy a poner bien. Primero, me alegra que esto se esté haciendo en Paredes de Navas, porque en Paredes de Navas es donde nació la madre del general José de San Martín, que para los del cono suramericano es un gran personaje. Entonces, bueno, sí. Todos venían de Tierra de Campos, de Villa Paredes de Navas, la señora Gregoria Matorras, no sé si quedará alguien de esa familia por allí, sí. Y de Cervatos de la Cuesa, que no queda muy lejos, venía su padre. Entonces, para nosotros esa zona es siempre un punto de relación. Me gusta este tema que se toque la restauración, porque creo que en muchas ocasiones se habla de restauración y se hacen talleres de restauración, pero que en realidad no son de restauración, porque no se trabaja bien. Hay mucho cemento, hay mucho arreglito así nomás, y no se está viendo muchas de las cosas que vos señalaste. Por ejemplo, si las grietas están producidas porque el material se ha roto o porque había épocas distintas que no se congeniaron entre sí. El tema de las humedades ascendentes también no es especialmente lo que pasa allí en la zona de Tierra de Campos, sino en general, en muchos lugares, y se ha cambiado el sistema de la calzada y las aceras. En aquellos lugares en donde teníamos empedrados con sin unión, es decir, que lo único que había era una tierra que quedaba entre una piedra y otra, al poner asfalto y al poner cemento y al poner baldosas en las aceras, se ha impedido la evaporación del agua de lluvia que normalmente había. Y eso termina saliendo por las paredes. Entonces, ¿qué hacen? Las paredes le agregan un zócalo, es decir, un mini zócalo o un gran zócalo de cemento. A veces hubo un momento a principios del siglo XX que se le ponían unas chapas de hierro fundido, inclusive algunas con unos dibujitos, por lo menos en Andalucía se ve mucho eso, y que hacía que la humedad se quedara dentro de la pared, y lo único que hacía era subir un poco más. Entonces ahí se arreglaba otro poco y otro poco. Entonces al final pasa en muchos lugares en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina, donde yo viví durante 30 años, había lugares que esa nube de humedad llegaba a los dinteles. Entonces, al llegar a los dinteles, era imposible pararla, toda la casa era una gran humedad. Entonces, todas esas cosas que a veces se les llama restauración o lo que fuera, en realidad lo que están planteando son unos arreglos muy chapuceros, que lo que hacen es empeorar las condiciones. En vez de mejorar o cortar el problema, lo van ampliando. Así que me pareció muy bien tu planteo, sobre todo toda esa cuestión de los revoques y todas esas cosas, que realmente la tenemos que sufrir muchas veces cuando vamos a hacer una restauración. Nos tenemos que encontrar con esta cuestión de las intervenciones incorrectas anteriores. Nada más. Sí. Gracias. Precisamente hay una plaza aquí dedicada a Matorras, a la madre del general,
Y en Cervatos está su casa musealizada, precisamente, que se puede visitar, una casa también de arquitectura de tierra excepcional. Y luego sobre el tema de los asfaltos, o sea, es que al final es como la intervención de que la mayor parte de los pueblos, o sea, se ha empezado a asfaltar directamente, o sea, incluso cuando eran calles de cemento, se están transformando en calles de asfalto. Aparte de la imagen deplorable que da ese negro de autovía, o sea, porque una cosa es calle de pueblo y otra es asfalto de autovía, está generando unos problemas, pero el desconocimiento hace que la gente, o sea, reivindique tener esa calle asfaltada o esa calle con esa acera de cemento, que lo que está haciendo es arruinar sus propias casas. Y bueno, aquí en Paredes están teniendo cuidado con el tema de ir cambiando esas zonas en algunas partes por adoquinados que permiten mejor transpiración y por lo menos también te da otra estética. En el workshop que hacemos en el verano de arquitectura e identidad local, lo que trabajamos precisamente es cómo tienen que ser los acabados de los espacios públicos en el medio rural. O sea, porque al final no hay que diseñar con esa lógica, con esa estética de ciudad, de gran vía. O sea, aquí la arquitectura tradicional tiene que tener su acabado y el urbanismo tiene que ser específico para ella, yo creo. Y luego el tema de, bueno, es cierto que cada vez que se arregla 1 metro con cemento, a ver, si llego a las primeras, o sea, la humedad se multiplica por 3 y sube muchísimo más alta. A ver, más atrás. Aquí, por ejemplo, en estos zócalos. Bueno, y eso que he sacado una foto de uno seco, la verdad, pero es que ese arreglo directamente va a suponer la ruina de la casa. Aquí como se ha despegado en esta pared aquí de la derecha, que ya se ha empezado a soltar entero desde abajo, precisamente. Y sí que es un mal común a todos este uso del cemento para hacer arreglos, de vamos a arreglar y arreglar de esta manera, y es como, no, si le ponemos malla, ¿no? Como la malla esta de gallinero que llamamos aquí, la malla de galvanizado, pero que al final lo que hace es que salte completamente también el material. Tarda un poco más de tiempo, pero simplemente es una cuestión de tiempo. Entonces sí que es bastante importante, porque al final estos arreglos los acaba haciendo casi uno mismo, o justo con el albañil de al lado, o con alguien, o con un amigo que te ayuda. Y entonces el que la gente pueda aprender a hacer esto me parece importantísimo. Muy bien, Pilar. Preguntan si nos puedes profundizar un poquito, la arquitecta Dulce María Guillén, si nos puedes profundizar un poquito más en el sistema constructivo de los palomares. Es que el tema de los palomares da completamente para una charla y para más de una, porque les hemos encontrado con, no sé si me lo he pasado, hay palomares que están construidos de tapial, de tapia. Los redondos hemos encontrado los encofrados curvos directamente. Al final los encofrados, o sea, para conseguir la curva se trata de que la tabla horizontal, la tablilla horizontal, sea lo suficientemente estrecha para que eso tenga cierta flexibilidad. Y entonces con los propios refuerzos verticales la doblas, o sea, la doblas con la mano directamente, ¿no? O sea, no es un sistema que puedas decir esto es más, tiene que ser muy difícil, no. O sea, al final es una cuestión del espesor de la tabla para poder darle flexibilidad al tapial, al encofrado. Luego les hemos encontrado también de adobe, los cuadrados, y al final es una cuestión de los pasillos concéntricos o en paralelo, digamos, ¿no? Separados más o menos 1 metro unos de otro, para permitir a ver, la foto que estaba él subiéndose, para permitir a alguien escalar para coger los pichones, ¿no? Aunque en algunos también había hay un segundo piso de madera. Al final sí que lo que hemos visto es que cada municipio al final
dependiendo también del tamaño del municipio, podría haber varias cuadrillas trabajando y entonces sí que notas como un estilo, digamos, de cuadrilla en las decoraciones, por ejemplo, ¿no? De las celosías de ladrillo, a veces en la coronación o en los aleros que hacen con las tejas en voladizo, y entonces te encuentras a lo mejor como la misma cuadrilla de albañiles pues estaban encargando a lo mejor de una zona del pueblo o de un propietario, ¿no? Y entonces ahí sí que encuentras esa relación. Y son bastante diferentes en general, realmente. O sea, lo que se nota es esa variación de pueblo a pueblo. La directriz es la separación entre esos pasillos, ¿no? Para el tema de la recogida del pichón, pero por ejemplo este es hexagonal, les hay octogonales, les hay con patio por dentro, con patio sin patio. Los que tienen patio suelen tener una pileta de agua dentro para que beban los pichones dentro del propio palomar. O sea, tienes muchísima variable. En Astudillo, por ejemplo, es que justo he cogido la imagen de Astudillo, es como de los que son más singulares. En cambio, otros pueblos les tienen como más todos casi redondos o cuadrados. Aquí sí que tienen formas más extravagantes. Os animo a que os metáis por esa página y veáis el trabajo. El iniciarlo fue muy bonito, ¿no? Con todos estos compañeros que están aquí en la foto de la izquierda, ¿no? Que para ellos así de primeras era una arquitectura que no conocían y si te descuidas, muchos de los pueblos a los que habíamos ido, aun siendo de tu propia provincia, ¿no? Es como no les conoces, ¿para qué vas a ir, ¿no? Al final es la lejanía a veces de la propia escuela de arquitectura, ¿no? A conocer lo que es el territorio y realmente a lo que te tienes que enfrentar después cuando trabajas en el medio rural, ¿no? Que está bastante lejos de lo que aprendes, ¿no? Sobre todo cuando vas a intervenir en esos edificios, en esa arquitectura construida, de tierra, de piedra, de madera, y prácticamente en la escuela lo has visto como técnicas históricas, pero es que son lo que tenemos aquí, no sé. Claro. De hecho, también esta pregunta que hace Luis Guerrero, ¿cómo funciona la normatividad para la restauración en la región? En México, uno de los problemas que se tiene es que el propio INAH desconoce el uso de la tierra y propicia el uso de la cal con cemento. No te he entendido muy bien esa parte, pero digamos que... ¿Cómo funciona la normatividad para la restauración en la región? Y luego hacen comparativo con México. Sí, vale. Digamos que aquí hay una comisión de patrimonio que depende de la región, de la Junta de Castilla y León, y tiene una delegación provincial, ¿no? Nosotros tenemos aquí la de Palencia. Pero digamos que es una comisión en la que tú tienes que presentar tu proyecto de restauración cuando estás interviniendo sobre un bien que está declarado, que ya tiene una declaración de bien de interés cultural o estás dentro de un conjunto histórico-artístico. Por ejemplo, Astudillo, el pueblo del Castillo, o sea, tiene una declaración en todo el conjunto. Los castillos son bienes de interés cultural ya de por sí. Las casas blasonadas también, aunque bueno, ya habéis visto la foto de la que os he enseñado. Pero, por ejemplo, esta arquitectura popular o la arquitectura no tiene una protección. Entonces, los proyectos no pasan por ahí cuando se hacen, porque muchas veces en rehabilitación, a veces se tiende, incluso cuando solo se hacen operaciones de mantenimiento o restauración, muchas veces no se cuenta ni siquiera con técnicos, lo cual es otro problema añadido. Igual de grande que cuando cuentas con un técnico que no sabe restaurar, por supuesto, pero digamos que ya supondría un primer control. Pero digamos que toda esta arquitectura de tierra prácticamente no pasa por ningún sitio, o sea, no hay una norma de protección. Digamos que precisamente con este trabajo de caracterización de los palomares sí que lo que estamos moviendo es un intento de protección, sobre todo para las zonas en que los conjuntos son tan importantes del número. Estamos en ello. Pero digamos que es algo que estamos
haciendo ahora, digamos, por así decirlo. El Canal de Castilla sí que tiene protección, en esos edificios de tapia no podrías intervenir sin tener un plan aprobado, también tiene su ámbito de protección, pero no hay para la arquitectura de tierra nada en concreto. Lamentable. Okay. Pero bueno, yo creo... Perdón, adelante, Pilar. No, que yo creo que es algo que, bueno, se da por hecho que es sustituible, por así decirlo. No, bueno, es que esto es pobre, es que esta es la pared de tierra, vamos a quitarla. No, esta casa es de tierra, no importa. O sea, es así. Claro. Y Isabel Martínez pregunta si tienes alguna publicación directamente tuya o algún libro que puedan referir. Mío en concreto sobre el tema de restauración, no, lo que publico algo en redes y no. Bueno, sí que me publicaron el trabajo de una de mis becas de investigación precisamente sobre el color de la arquitectura maya. O sea, cuando estuve en México, pero claro, eso no es lo más representativo de esto, precisamente. Lo que pasa que, bueno, ahí sí que me entró mucho amor precisamente por este patrimonio, ¿no? A veces tienes que ir como muy lejos para recuperar la visión y el valor de lo propio, la verdad. Bien. Oye, pregunta Juan Cutzal de Guatemala. Hay una... Ya hablaste de las malas prácticas en los zócalos. Sí. ¿Cuál sería una buena práctica? Pues una buena práctica a la hora de reforzar un zócalo sería hacerlo con un mortero de cal o un mortero de cal hidráulica en el caso de que eso vaya a estar en contacto con la humedad, por ejemplo. O una tierra estabilizada que la ayudas todavía a ser un poco más resistente para que el mantenimiento sea menor. Procurar la ventilación, sobre todo intentar pues que ese suelo de cemento no llegue hasta el borde, ¿no? Una buena forma de intervenir, desde luego, es alejar los canafosos, ¿no? Las fosas estas de ventilación justo perimetrales, ¿no? Los drenajes, en definitiva, ¿no? Que no te llegue el agua justo al borde del edificio, ¿no? Con un poco de canto, un material más filtrante que el que puedas tener en la acera. Y si lo puedes llevar hasta la red de saneamiento ya, pues mejor, ¿no? Alejar el agua lo más rápido posible de tu edificio, si no puedes evitar que esté ahí. Correcto, gracias. Vamos, Martín, adelante. Buenas tardes, felicidades por su presentación. Se me hizo precioso todo lo que mostró. Yo estuve en Palencia y pregunté por los palomares y me dijeron que no sabían y dije, ¿cómo que no saben dónde están? Pero como yo soy de México, pues no iba a andar buscando metro por metro a ver hasta dónde se me parecían. Me perdí el haberlos conocido y ahora usted tiene hasta museo, pues. Qué lástima. Quería preguntarle. Sí, ahí está el centro temático, sí. Ajá. Acá en el norte de México, antes teníamos construcciones con adobe, pero con eso de la modernidad le están quitando la importancia. ¿Cómo pudiéramos entonces fomentar la bioclimática para aprovechar que con nosotros, si son áreas grandes de tierra, y decir, bueno, conviene más utilizar la bioclimática porque después van a ahorrar en corriente eléctrica, van a gastar menos, es más saludable que el construir con cemento y que incluso las casas o las construcciones son más calientes? Yo creo que a través de la bioclimática pudiera ser un enfoque que se le pudiera dar para recuperar un poco lo que ya tenemos o incluso para construir con adobe, no sé qué opina usted, o incluso como los marroquíes que tienen los atrapavientos, jalan el aire disque frío hacia abajo y enfrían la construcción. Desde luego la sostenibilidad, el hablar de la arquitectura sostenible y el bioclimatismo es algo que directamente va de la mano a aprender o reutilizar las técnicas ancestrales de la construcción con tierra. O sea, es casi lo primero, ¿no? O sea, vas a acercarte a materiales naturales, materiales que te van a dar un confort, y ya no solo es una cuestión de aprovecharse de la inercia térmica de los muros de adobe. Aquí, cuando en verano hace 35, casi 40 grados a mediodía, el único sitio
en el que estás fresco e incluso te tienes que poner chaquetas dentro de la casa. O sea, es algo que lo que haces es ahorrar en aire acondicionado completamente, ¿no? Entonces, estas técnicas, vamos, yo las veo completamente actuales, o sea, actuales. Si hablamos de bajo coste, de conservar el planeta, de utilizar material local, o sea, es lo que tenemos en todo el mundo. Hay que favorecer la comercialización, eso sí. Mira, aquí en esta zona, en la provincia, sí que tenemos la suerte de que hay una empresa que trabaja la tierra y sí que fabrica adobe por encargo y BTCs también, Adobera del Norte se llaman, y bueno, pues eso también es una suerte a la hora de poder intervenir, porque un problema también que te encuentras es de dónde sacas el material. Aquí tú no puedes ir al almacén a pedirlo, porque no se fabrica. Entonces eso te complica muchísimo a la hora de intervenir. Ya ves que en muchos de los proyectos lo que he hablado es de reutilizar, o sea, tomar los adobes del edificio que se ha caído al lado para utilizarlos en el que estamos restaurando. Porque es la forma de usar un material que ya está hecho, pero que también es difícil de encontrar y de comprar. Más industria nos hace falta realmente, pero de material local y material natural, yo creo. Lourdes Sabat pregunta que ella sabe que en Italia existen programas de incentivos para que la población regrese a habitar estos pueblos. En España, ¿sabe si existen estas políticas? Sí también. Sí que las hay. Tienes ayudas para emprendedores, tienes ayudas si eres joven y te compras una casa aquí en el medio rural, también tienes ayudas. Sí hay, lo que pasa es que el problema de la despoblación es complejo, o sea, no es ponemos una ayuda y se soluciona, no, hay muchas cosas, es que luego en el pueblo también hay que vivir, hay que querer vivir, ¿no? El cómo desarrollar tu actividad. A mí precisamente me parece que los momentos estos que hemos vivido con del confinamiento, lo que han puesto en valor es precisamente aquí la diferencia de estar en un pueblo en el que puedes hasta no tener mucho contacto con gente si no quieres, puedes tener tu patio, estar en la naturaleza prácticamente, ¿no? O sea, el tener una calidad de vida incluso dentro de ese confinamiento, ¿no? Y sobre todo, pues teniendo el tema del teletrabajo o otras formas de trabajar, yo creo que, no sé, es un momento para pensarse el volver a vivir en lugares así, la verdad, que tienen un patrimonio espectacular, la verdad, pero y mucho por hacer realmente. Claro. Lourdes, ¿querías comentar algo aparte, complementar? Si quieres, abre tu micrófono. Está cerrado tu micrófono, Lulu. Te está comentando, pero no, lo tiene cerrado. Sí. Pero bueno, preguntaba eso, lo que decías de... Sí, o sea, sí que hay incentivos. Hay incentivos para emprendedores también. En verano, cuando nosotros hacemos el taller, también nos unimos con los del autobús de la repoblación, que vienen poniendo en valor las actividades en el medio rural. Visibilizar sobre todo, ¿no? Lo que hay dentro de España, ¿no? Que no es solo lo que se conoce, lo que se difunde, no solo lo que se ve en la tele, hay mucho más. Y mucha gente interesante por aquí trabajando también, y bueno, es una cuestión de que de esa falta de visibilidad realmente. O sea, el abandono que ha ocurrido en estos últimos tiempos en las comunidades rurales, por ejemplo, en el Ecuador, no es grande. ¿Por qué se van a España a trabajar allá o se van a los Estados Unidos generalmente? Entonces dejan abandonados pueblos completos. Por ejemplo, acá tenemos Ingeo, es un pueblo rural muy precioso que está abandonado. Entonces cualquier política que se haga, ya sea en Italia o en España, sí podría ser compartido. Es importante difundir esta situación.
para que vea que ya se está pensando en esta realidad del abandono. Sí. No solo por mantener las edificaciones, sino por, como tú dices, lograr una mejor calidad de vida para la gente. Claro, más calidad de vida y sobre todo un equilibrio, ¿no? O sea, de vivir hacinados en pisos en Madrid, en pequeños viviendas de menos de 30 metros, 25 metros, sin un balcón, sin una ventana, ¿no? Y estar haciendo teletrabajo me parece absurdo comparado con estar viviendo en un municipio que tienes otras prestaciones, otra calidad de vida, sobre todo espacio, ¿no? Yo creo que si hay algo que puede darte este territorio rural es esas posibilidades de espacio, de viviendas, de vivir de otra manera, ¿no? Recuperar ese territorio y esa calidad de vida, en definitiva, ¿no? Y que, bueno, que veo que pasa en todas partes, realmente ese abandono del medio rural por ir a la ciudad, ¿no? Esperando qué mejora de vida, ¿no? Luego, si te pones a hacer un balance realmente en qué has mejorado, a lo mejor no es tanto como esperabas, desde luego. Claro, y esto sucede en todo el mundo. Sí. Quizás esta pandemia, este encierro, haya hecho a la población, a las comunidades, sí, repensar las formas de vida que nazcan de sí mismos, replantearse todo, sí, no desde la política, no desde afuera de los gobiernos. No, desde uno mismo también, sí, de cómo quieres vivir, así, cómo quieres vivir, qué quieres que sea tu vida, ¿no? En todos los sentidos, no solamente en el sentido de sobrevivencia física, sino espiritual, desarrollo cultural, emocional. Eso creo que es un punto que tal vez nos deja en bien la pandemia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, Pilar. Adelante, Nancy. Pilar, muchas gracias por tu conferencia, ha estado muy inspiradora. Es increíble ver en tamaño gigante los palomares que aquí en Colombia eran sí hubo palomares, pero más pequeños. Una cosa como que sentí una identidad muy fuerte entre las técnicas que tienes tú allá. Las que fueron heredadas acá son tremendamente similares, tienen muchísimo. Es increíble y quiero felicitarte por el trabajo con la gente, por el trabajo del vínculo, la creación del vínculo. Quería preguntarte a ese respecto, ¿qué apoyo tienen las escuelas taller en este momento como la tuya para ver si hacen un hermanamiento? Porque esa formación en lo técnico es algo de sí. Pues hubo un momento de las escuelas taller cuando aparecieron, es que además me hiciste pensar en hablar de esto cuando hablaste tú el otro día, ¿no? De la de Tunja. Cuando iniciaron tenían muchísimo apoyo, que fue cuando Cooperación Internacional luego también empezaron a hacerlas fuera, ¿no? Pero cuando llegó el 2008 con la crisis, prácticamente estos programas se paralizaron. De hecho, bueno, yo en esos años trabajaba en un departamento que lo que hacíamos eran proyectos para producir escuelas taller, por así decirlo, ¿no? Y el 2008 todo se cortó y el programa lo cambiaron de nombre 2 veces y se redujo completamente la financiación. En algunas comunidades autónomas incluso desapareció del todo. Afortunadamente en Castilla-La Mancha, me suena, bueno, en varias. También hubo algunos sitios en los que le dieron también un carácter muy social y entonces al convertirlo también como en un programa de muy ayuda a personas que no van a tener salida por otro lado, o sea, también se perdió un poco ese espíritu de hacer cosas, ¿no? Y de que lo que se hacía, o sea, para a lo mejor esas personas que pueden tener luego más posibilidades laborales desarrollando un oficio, pero que necesitan aprenderle, porque la pregunta aquí es ¿dónde se aprende albañilería? ¿Dónde aprendes a ser un buen albañil? ¿Dónde aprendes a restaurar edificios? Las escuelas talleres es el único lugar en el que se accede a esa formación prácticamente. Entonces,
Afortunadamente, desde hace, digamos que 4 años, 5 años, el programa se ha retomado llamándose Programa Mixto, Formación-Empleo, con ayudas también de fondos europeos, pero no se ha, o sea, tiene apoyo, pero no tiene esa envergadura y ese peso que tuvo en su día, ¿no? No sé si ahora mismo como medidas después del COVID, desde luego yo creo que sería un programa a fomentar, ¿no? para buscar la reinserción de la gente, ¿no? Sobre todo mucha gente de la hostelería que se va a quedar sin trabajo, buscar otra salida, otro medio de vida y sobre todo que hacen falta profesionales de la construcción también y no les hay. De acuerdo, entonces el hermanamiento. Pero nosotros nos tenemos que hermanar, eso claramente. Sobre todo porque ya tenemos el deseo de hacerlo y no hay más que querer. Así es. Oye, Pilar, te pregunta la arquitecta Lourdes Aragón. ¿Y tú que has restaurado construcciones con piedra, con madera? Sí. En el caso de las construcciones con tierra, ¿hay alguna diferencia en el tiempo? No sé a qué te refieres en el tiempo. En el tiempo que tardas en hacer la restauración. Yo creo que se refiere en el tiempo para hacer la restauración, ¿no? No, ¿Es igual? No, yo creo que no. No, porque al final no, yo creo que no. O sea, el tiempo al final es, o sea, montar un aparejo de ladrillo a montar un aparejo de adobe, o sea, no sé, no hay una diferencia de tiempo. En la piedra también usamos los morteros de cal igualmente. Entonces, hombre, si tienes que hacer un trabajo de talla, de piedra, de sillar, eso sí que digamos que te puede demorar. Pero no, yo lo veo igual, la verdad. Es que al final cuando intervienes en un edificio histórico es que te encuentras como de todo. Entonces, no podría decir este tardas más, menos. No sé. Yeah. Creo que igual. Regresando a Dulce, María Guillén pregunta que ¿qué te parece un zócalo de ladrillo, cuarterón y mortero de cal? Para un zócalo de la parte de abajo de uno de estos edificios, sin mortero no lo he visto, la verdad. Sin mortero no lo he visto, siempre con mortero. Aquí cuando no encuentras el mortero de cal, lo que te encuentras es un mortero de tierra misma, o si no, incluso bueno, morteros que tenían yeso también en la propia cal, que puedes llegar a verlo. Pero donde no tienen piedra para hacer ese zócalo, lo que usan es el ladrillo, siempre. No. Al final siempre va a reforzarte más que bajar con la tierra hasta el suelo. Entonces, siempre va a estar bien. Perdón. No sé si he contestado o entendido exactamente. Sí, parece que sí se refería al mortero al uso. Sí. Pues Dulce, si quieres abrir tu micrófono y mejor comentarlo directamente, porque a lo mejor se cruza con la primera pregunta que no te referías al uso, sino te referías al sistema constructivo. Sí, gracias. Sí, Pilar, la pregunta es que hablaste de las malas prácticas de los zócalos. Ah, ¿verdad? Sí, de los revestimientos que se forran con yo cemento. quiero ahora que nos expliques un poquito las buenas prácticas de los zócalos. Por ejemplo, recurrir al ladrillo cuarterón, que es bastante respirado, que permite la respiración, pero claro, con mortero de cal, no puede estar solo Sí, con mortero de cal. Por ejemplo, cuando nos encontramos con uno de estos, por ejemplo, las casetas de era, que muchas veces a lo mejor son edificios que se ha cuidado menos o sea, que han llegado con la tierra prácticamente hasta el suelo, ¿no? Que no sería una buena práctica de arranque, ¿no? Pero bueno, ahí el reforzar con ladrillo, por ejemplo, eso sí que sería una buena práctica con ese mortero de cal. O, por ejemplo, ahí sí que veíamos a las chicas que estaban sustituyendo ladrillos que se habían desgastado directamente. Entonces, el hacer estos zócalos, bueno, aquí vemos un zócalo tradicional. Aquí lo que tenemos es un zócalo de piedra, o sea, al final cuanto más resistente va a ser ese material que tú tienes en el arranque, mejor, pero más resistente no quiere decir que sea de cemento.
Entonces sería hacerlo con morteros de cal, sustituir esas piezas, sustituir donde, son operaciones de mantenimiento sencillas cuando se iban haciendo cada poco tiempo, cada invierno, cada 2 inviernos, ¿no? Pero que claro, cuando se ha dejado un edificio sin intervenir durante más de 10 años, 5 años, incluso 20 años o más, pues ya es cuando se convierten en operaciones muy costosas, porque ya no es que tengas que sustituir solo ese revestimiento exterior o esa capa exterior, ¿no? Sino que se te ha dañado ya el muro más por completo, ¿no? Pero siempre en los zócalos la intervención iría también por utilizar un material más resistente, ¿no? Meter ese ladrillo macizo o piedra. Una reparación tradicional siempre ha sido hacer como un mortero con trozos de teja para llegar a volver a tener la geometría, ¿no? del propio edificio, en esas esquinas, un repellado en definitiva, ¿no? con mortero. Yo creo que aquí ellas las vemos que, por ejemplo, lo que están haciendo es primero la humedad ha atacado al mortero, que es de tierra y entonces es lo más débil, pero sobre todo porque si vemos ahí a la izquierda había atacado a esa parte que era toda la tapia, toda la parte exterior, pero ahí le han puesto cemento, ¿no? Y entonces ese cemento precisamente lo que ha hecho es que todo el ataque de la humedad haya ido hacia el lado, hacia el machón de piedra, que realmente tendría que ser lo más resistente, ¿no? ¿Alguna más? Frederic, sí, hay varias. Frederic pregunta que si nos puedes profundizar un poquito más de la escuela taller. ¿En qué sentido? Bueno, la escuela taller... ¿Cómo se desarrolla? La escuela taller tiene la escuela taller tiene 2 módulos. Cuando te aprueban un proyecto, te aprueban el número de alumnos y los módulos según un proyecto que tú has presentado. El proyecto tiene un itinerario formativo al que luego también adaptas la mitad de la jornada a obra que tiene que ver con ese itinerario formativo. O sea, nosotros aquí el itinerario que tenemos es el de revestimientos de cal, revestimientos de acabados continuos. Entonces luego todas las intervenciones que se hacen del módulo de albañilería pues tiene que ver con hacer esos morteros, con restaurar, con hacer tendidos de cal, distintos tipos de acabados y restaurar, digamos que lo que tiene el edificio, porque digamos que hemos hecho ese estudio previo de ver qué itinerario formativo se aproximaba más a lo que también queremos hacer como obra, para que les sirva tanto a ellos como práctica, como para que esa formación sirva para hacer la obra, ¿no? Gente que no sabía usar la paleta, ¿no? Digamos, ni este oficio. Luego el otro itinerario que tenemos es de carpintería, aunque este año se ha quedado muy, muy, muy reducido. Y con ese lo que hemos hecho ha sido pues la carpintería, desde aprender a hacer ensambles, aprender a hacer piezas, a fabricar las propias. Y entonces la práctica fue precisamente fabricar las ventanas que se habían deteriorado y reforzar esas estructuras que necesitaba el edificio. Digamos que la obra va en paralelo a la formación que se tiene, que se imparte. Otra pregunta más, a ver si me escuchas. Pregunta Eva si pueden tener acceso a tu tesis, que está muy interesante el tema. Si está disponible en online o en algún lugar. No, está a la venta, porque al final lo que se publicó fue un libro. Entonces lo vendo, la verdad. Ok, bueno. Pero bueno, sí se lo puedo facilitar. Claro. Bueno. Rosario Chaverne pregunta la dosificación de la cal para... Hombre, depende de dónde vayamos a intervenir, pues hacemos perdón, es que no la leí bien. Hola, ¿qué dosificación de mortero de cal utilizas y cómo diseña la adherencia con la base de tierra? Claro, hacemos siempre varias pruebas, testeamos, ¿no? Entonces,
Con la cal lo que utilizamos normalmente son dos tipos de árido, dos tipos de arena. Una más, la que llaman aquí la rubia, la de Tudela, que es una arena muy suave, y luego hay otra arena roja, que es como más potente, con una granulometría más grande. Entonces, dependiendo de dónde vayamos a intervenir, hacemos un ensayo, hacemos varias pruebas sobre ello. Con 1.3, 1.3.2, o sea, al final, dentro de la propia práctica de los alumnos está el hacer paños y ver hasta el resultado que tienen, ¿no? Comparamos a quién se le cuartea, a quién se abre antes, o sea, para que sea una formación experimental, digamos que es que no tienes una fórmula ahí predeterminada. Y es mejor que ellos sepan cómo, aprendan a cómo formular, ¿no? su mortero también. Que hacer pruebas no cuesta más en la obra, ¿no? Cuando estás dentro de una obra real, lo que solemos hacer, o sea, no dentro de la escuela talleres, pues el primer día, en esa primera semana, hacer esas muestras para ir viendo ya cómo va funcionando, ¿no? Cuando estás interviniendo en otras cosas todavía, sobre todo para el tema de los acabados y así ir viendo cómo envejece, el tema de colores, sobre todo, que sí que es bastante importante luego en el acabado. Correcto. Fred, ¿quieres comentar algo directamente? Sí, gracias. Muchas gracias por la charla y mi pregunta acerca de la escuela taller iba a algo que llegaste a comentar con la pregunta de Nancy, que es, estoy exactamente en lo mismo aquí en Francia con un grupo de varias mujeres que ingresaron sobre todo el tema de acabados de tierra y estamos viendo, porque nos falta la etapa siguiente, casi la mitad del grupo al cual enseñamos quiere saltar ya a nivel profesional. Y la verdad están demostrando una motivación y un compromiso con el oficio, y también yo estoy muy impresionada por la capacidad a hacer propia toda la cuestión del respeto del medio ambiente y volverse inmediatamente así como sensibles y casi embajadores de ese tema por estar inmersas a diario finalmente en el oficio, y de golpe todo toma sentido a través de eso. Y me estoy preguntando cómo saltar el paso, cómo acompañar luego ese salto que a veces personas que han conocido situaciones sociales complejas pues pueden dar hacia realmente una posición profesional y una estabilización en un campo, en un área en donde hacen falta profesionales y se están buscando. También te escuché decir que una parte clave del problema era que a veces no se encuentran materiales tan fácil. Sí. Entonces a veces incluso los arquitectos dicen, bueno, quisiéramos hacerlo así porque sabemos que sería más correcto con respecto al edificio que estamos restaurando, pero bueno, muy, muy complejo porque no podemos encontrar tan fácil ni las empresas ni los materiales, entonces costear, tal. Esto me estoy preguntando cómo ir a trabajar en ese después, porque yo veo el potencial y me impresiona. Sí, es complicado, es muy complicado ese después. Aquí realmente, o sea, están acabando ahora, lo que hemos hecho ha sido difundir todo lo que hemos podido, su existencia, por así decirlo. Pero luego también estaría el tema del emprendimiento, ¿no? De que, claro, o sea, no solo es el conocimiento, tienes que montar tu empresa. Realmente montar una empresa de albañilería tampoco es tan difícil. O sea, es montarte la furgoneta, el material, ya está, ¿no? Pero bueno, hace falta intentar mover esa cartera también un poco de clientes, ¿no? Esa difusión, esa parte empresarial, digamos, ¿no? Sí. Que, bueno, aunque intentamos dar un poco también la formación, así siempre hacemos como un módulo final para la búsqueda de empleo o el autoempleo y tal, esa es una parte complicada, ¿no? Y luego, bueno, también aquí ellas más o menos son tan jóvenes también, ¿no? Que sí que están un poco a la espera de
bueno, de tener esas posibilidades de contrato, no sé, es complicado, Sí, pero vamos, yo creo que es algo que va en aumento y sobre todo yo aquí lo que veo es ese aumento, ese interés. Ellas lo que sí que han hecho es, muchas de ellas sí que han hecho reformas en sus casas, precisamente al estar haciendo el taller, ¿no? Lo que estaban aprendiendo aquí. Luego han pintado su casa, se han cambiado los azulejos, o sea, han hecho sus reformas, ¿no? Entonces la cuestión es cómo profesionalizar eso. También creo que puede ser una cuestión de tiempo. O sea, los albañiles que quedan por la zona también son más mayores. Llegará un momento que se jubilen y entonces hay que saber quién va a tomar el testigo. O sea, no sé. cierto, cierto. Ay, es muy emocionante esto porque es realmente una generación que se va poniendo las pilas y partiendo casi desde cero, pues agarran coraje en obra y se reconstruyen y ahí realmente ojalá muchas puedan tomar impulso y al ver todo esto y el espejismo que se está dando, me encantaría que se pueda dar algún intercambio también para que vean que hay como, estaría bien, sí. hay como hermanas que están en la misma, así como buscándosela así de la misma manera, no tan lejos, así, con el mismo afán de lograrlo. Muy bien. Estaría bien. El arquitecto Tonatiu te felicita y pregunta, ¿cuándo reutilizan las tierras arcillosas para adobes acabado, siempre las añejan? A las añejas supongo que se refiere a que las cribamos. Y Las pasamos dejarlas pudrir un tiempo o reposar. Sí, claro. Y se criban, se reseleccionan, o sea, no coges, lo trituras y lo utilizas, no, tienes que cribar, seleccionar. Otra cosa son los adobes que ya están, digamos, fabricados, lo que hacemos es limpiarles, por así decirlo, ¿no? Pero el adobe está preparado para volverse a colocar. Bueno, al fin y al cabo les seleccionas, coges las piezas que están enteras, que no tienen, y esas las puedes reutilizar directamente. Muy bien. Eva pregunta el título de tu tesis o algún correo para contactarlo. Bueno, pues le doy mi correo, porque no va a encontrar. Es Pilar10 con número Rodríguez@hotmail.com. Ok, ahorita lo tecleamos aquí. Vale. Pilar10 Rodríguez@hotmail.com. Correcto. Pues parece que ya estamos terminando, Pilar. Lamentablemente el tiempo se está acabando. Bien. Permíteme hacer las preguntas por el Face, es que me están. Bernardete pregunta. O Bernardete, si estás ahí, ¿quieres abrir tu micrófono directamente? Rosario. Sí, hola. Bueno, lo mío era más, ¿qué tal? Un comentario. Bueno, los problemas en cuanto a restauración y sobre todo de tierra creo que son similares, ¿verdad? Sí. Que se valora poco, no existe normativa. Entonces, por ello se han dado a lo largo de los años pues muchas malas intervenciones y quizá los pocos que trabajamos en este campo así de corazón, pues nos toca ir arreglando sobre la marcha y entonces mucho del esfuerzo pues se va en lo que no debió haberse hecho. Pero bueno, en todo caso yo considero siempre una dicha, nosotros pues usamos mucho eso de que somos dichosos cuando somos muy felices y nos toca intervenir algún edificio y mientras más antiguo o tal vez más dañado, mejor, porque, o sea, peor para el edificio obviamente y no deberíamos llegar a intervenir a ese nivel, pero es tanto lo que nos enseñan estas construcciones, ¿verdad? Que pues yo
considero que es una dicha tener esa oportunidad de aprender de los mismos edificios, de lo que nos hablan, ¿verdad? Y lo que podemos hacerles. Por un lado, bueno, nosotros acá en Costa Rica no tenemos escuelas, talleres, ni nada de esto, que es una vía muy importante para poder transmitir de una manera más sostenida, ¿verdad? Ese conocimiento. Porque en una obra en la cual tenemos un tiempo para ejecutar, Sí. Muchas veces es difícil pues tomarse el tiempo para que los operarios realmente se apropien, ¿verdad?, de lo que están haciendo, sino que lo ven solamente como una tarea más dentro de su trabajo, ¿verdad? Y muchas veces a uno le cuesta mucho dinero tomarse el tiempo para hacer las cosas como deben ser. Pero bueno, estas escuelas taller son una vía para realmente poder aprender. Así que bueno, la otra vía que al no tener una escuela y que yo a veces utilizo cuando me dan permiso es abrir las puertas para que las personas puedan observar parte de los procesos y entonces sí hay un interés, o sea, sí hay un abrir, ¿verdad? Tocarles esa chispa para que digan, mira, sí, no era tan complicado, sí vale la pena, y querer luego restaurar sus casas que sí hay, pues tal vez no a la escala de estas maravillas que hemos visto, porque creo que hasta los palomares son más grandes que las casas que tenemos nosotros Sí, por acá. algunos sí. No, y que las de aquí también. Sí, sí, son maravillosos. Pero bueno, era eso, ese comentario, ¿verdad? De cómo tenemos que involucrar a la gente para poder continuar. Tenemos que pasarlo a otras generaciones y bueno, muchas felicidades. Estuvo muy linda Gracias. la presentación. No, el tema de las puertas abiertas está muy bien, el que la gente pueda visitar lo que se está haciendo. Es cierto que en una obra se va a otro ritmo. Las escuelas taller son un lujo, vas haciendo los procesos casi de manual, o sea, Claro. Pero eso no es la situación, esa no es la situación del día a día. En una obra tienes que correr, tienes que resolver muy rápido para resolver tú antes que resuelvan ellos. Entonces, pero bueno. La cuestión es que con muy poco, cualquier edificio así que tiene este valor patrimonial, con muy poquito que le hagas ya, el resultado te da tanto que es, o sea, con muy poquito que le quites daños, o sea, el resultado es espectacular. Sí, así es. Muy bien, Pilar. Pues hay muchos comentarios. Te felicitan. Pacha, te agradece. Gracias, Pacha. Natasha, una hermosa presentación. Patricio Ceballos, está muy contento. Te gustó mucho tu charla. Camilo Quiribas, te felicita. Luis Fernando Guerrero Vaca, Toniatú de México. Bernadette de Costa Rica, o sea que no sé, tienes muchos seguidores hoy. Bueno, gracias a todos. Pues creo que con esto parece que ahora sí terminamos. Muy bien, te agradecemos, Pilar, por la excelente conferencia y a todos y todas que aguantaron y que están muy contentos. Los invitamos el próximo viernes a escuchar a la arquitecta Dulce María Guillén Valenzuela de Nicaragua con la charla Diseño y Construcción Participativa en Obras de Adobe. Así que el próximo viernes nos vemos. Muy bien, no se lo pierdan. Gracias. Bye.